Hola a todos, bienvenidos al canal de Tejidos Yos. Mi nombre es Jocelyn. Hoy día les voy a enseñar a hacer este lindo tulipán. Lo hice con algodón, pero ustedes pueden utilizar el material que más les acomode, del color que ustedes tengan. Yo lo hice con algodón color verde menta, la parte de arriba del tulipán, y la parte de acá de las hojas lo hice en color verde, y la parte de acá del tallo utilicé un palito de madera así y lo forré igual con el hilo de algodón verde. He utilizado también el crochet número 3.5. utilicé un cortilachas o también puede ser una tijera, separador de puntos, la aguja lanera para coser la parte de arriba del tulipán y también las hojas, y silicona fría, silicona líquida, también puede ser silicona caliente. Utilicé también relleno sintético, un poco para rellenar la parte de acá del tulipán. Ahora, mi tulipán mide aproximadamente desde acá hasta donde termina el tallo, mide unos 29 centímetros aprox, ¿ya? Entonces esos son todos los materiales que he utilizado, así que comencemos. En esta oportunidad vamos a tejer el tulipán en color rosado, ¿ya? Entonces comenzamos haciendo un anillo mágico. El anillo mágico yo lo hago así, miren, la parte de acá del hilo va para abajo y lo cruzo así, ¿ven? Después ingreso por acá, jalo un poco de hebra, lo agarro aquí y hago una cadena, y ahí hice el anillo mágico. Ahora dentro del anillo mágico voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalo para cerrar el anillo mágico, y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que en cada punto vamos a tejer 2 puntos bajos. Entonces tejemos 1, 2, acá seguimos 3, 4. Vamos a ir tejiendo así 2 puntos en cada punto, y al final nos van a quedar 12 puntos bajos porque hemos hecho 6 aumentos, ¿ya? Acá ya voy 11 y este es el último aumento, 12. Ahora nos toca hacer la tercera vuelta y vamos a tejer un punto bajo y el siguiente punto un aumento. Ahora sí yo voy a empezar a marcar mi primer punto que he tejido con este marcador de puntos para no perderme en las vueltas. Entonces vamos a seguir con la serie de un punto bajo y un aumento. Esta serie la vamos a tejer hasta terminar toda nuestra vuelta y llegar acá, ya, de un punto bajo y un aumento. Al terminar la vuelta nos va a quedar 18 puntos bajos. Entonces tejemos hasta terminar y volvemos. Ya terminé, ahora me toca tejer la vuelta número 4. Y la serie va a ser de 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento, ¿ya? Igual siempre recuerden marcar el primer punto que tejen. Yo lo marco después, hay veces, porque ya me sé guiar en las vueltas, pero si todavía no saben, porque como estamos tejiendo en espiral, sin cerrar las vueltas, o sea, estamos tejiendo así, seguido, para no perdernos en los puntos, ya. Por eso siempre es importante marcar nuestro primer punto. Entonces acá es 1, 2 puntos y un aumento, y seguimos tejiendo 1, 2 puntos y sigue el aumento, y así vamos a tejer esta serie de 2 puntos bajos y un aumento hasta terminar toda nuestra vuelta, y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ya terminé. Ahora nos toca hacer la vuelta número 5.
y nos toca tejer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Entonces tejemos 1, 2, 3 y el aumento. Y marcamos igual nuestro primer punto que hemos tejido. 1, 2, 3 y el aumento. Y vamos a seguir tejiendo 3 puntos bajos y un aumento hasta que terminemos toda nuestra vuelta hasta aquí, y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta número 6, y desde esta vuelta, que es la número 6, hasta la vuelta 19 solamente vamos a tejer un punto bajo en cada punto, ya, o sea, solamente tejemos así un punto en cada punto hasta la vuelta 19. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en cada vuelta vamos a tejer 30 puntos bajos. Entonces tejemos hasta la vuelta 19 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta número 19 y nos queda así. Ahora lo que hacemos es sacar el marcador y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, así, una cadena. Vamos a dejar un poco de hebra para coser el tulipán. Entonces aquí jalamos y lo que vamos a hacer es poner la aguja y vamos a rellenar con el algodón sintético, así más o menos. No hay que rellenar hasta arriba, más o menos rellenamos hasta las 3/4 partes, hasta acá más o menos. Entonces lo rellenamos un poco ahí, porque después vamos a coser aquí, así y así, para que nos quede así, ya. Entonces acá más o menos en el medio damos unas puntadas aquí en el medio. Ahora doblamos esta parte de acá y le damos unas puntadas aquí en el lado de acá para que cierre, y de acá nos podemos pasar para acá para cerrar la parte de aquí. Igualmente de acá mismo, miren, como acá vamos a coserlo así, nos podemos pasar hasta aquí. ¿Ven? Y cerramos la parte de acá. Pasamos así. Ahora nos pasamos para la parte de acá para cerrarla también. Así. Y aquí vamos a hacer un nudo. Hacemos un nudo y perdemos la hebra por adentro, así jalamos, y aquí vamos a cortar. Acá está el corte de hachas y nos queda así, ven, sacamos aquí lo que nos queda. Hay veces se sale un poco el algodón y nos quedó así. ¿Recuerdan este palito de aquí? Vamos a ingresarlo por acá. Antes de echarle la silicona lo ingresamos un poco para abrir el agujero, y agarramos la silicona y le vamos a echar aquí un poco en la parte de arriba, más o menos 2 dedos será, y lo ingresamos aquí. Ya lo ingresé. Ahora con el hilo de color verde, aquí me quedó un poco de silicona, miren, o si no también le echan ahí un puntito de silicona, y lo que vamos a hacer es girar esto
Así lo vamos girando y aquí hay que ajustarlo ahí para la parte de arriba y ahí lo pegamos bien, ven, lo subimos así para que quede bien. Así vamos a ir dando la vuelta por todo el palito de madera, lo van subiendo ahí para que no se vea el palito y solo se ve el hilo de algodón, que quede bien forrado, ven. Así vamos a ir avanzando, dando vueltas, y yo lo voy subiendo así. Esto lo vamos a hacer hasta la parte de acá abajo, ya, y de ahí acá abajo vamos a echar un poco de silicona y acá abajito también para pegar. Miren, ya estoy llegando al final. Entonces lo que hago yo es acá al final echar un poco de silicona aquí y en la parte de abajo, para terminar acá envolviendo así hasta abajo. Entonces lo voy haciendo así, ahí. Miren, acá en la parte de abajo le doy como una vueltita así, que veo que cubra la parte de abajo, y ahí lo corto y ahí lo voy a pegar. Ahí le puedo echar un poco más de silicona, a ver, un puntito para pegarlo ahí, ven, para que no se salga. Ahí lo vamos acomodando, uy, para que no se salga. Listo, ven, ya quedó así. Ahora esto lo vamos a reservar porque vamos a hacer la parte de las hojas. La hoja la hacemos así, con el hilo verde. Vamos a hacer 22 cadenas, ¿ya? Entonces, empezamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Después de haber hecho las 22 cadenas, a partir de la segunda cadena, contando desde el ganchillo, 1, 2, en la segunda aquí ingresamos y hacemos un punto bajo. En el siguiente hacemos otro punto bajo, ¿ya? En el siguiente vamos a hacer un punto medio alto, o sea, es con una lazada. Ingresamos acá y pasamos por los 3. De nuevo hacemos un medio punto alto. ¿Ya ven? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho primero un punto bajo, otro punto bajo. De ahí seguimos con un punto medio alto y otro punto medio alto, ¿ya? O sea, 2 puntos bajos y 2 puntos medios altos. Ahora vamos a hacer puntos altos. Igual es con una lazada, pero se pasa por 2 y después por 2. Y ahora tejemos 13 puntos altos. O sea, vamos a ir tejiendo acá hasta tener 13 puntos altos. ¿Qué quiere decir? Que acá, si tejemos los 13, nos van a quedar 1, 2, 3, 4. Nos van a quedar 4 cadenitas para terminar igual como hemos comenzado, con 2 puntos medios altos y 2 puntos bajos. Por eso tejemos los 13 puntos altos, ¿ya? Entonces vamos tejiendo así. Ya tejí los 13 puntos altos. Ahora vamos a hacer un punto medio alto, que es así. Otro punto medio alto. Un punto bajo. Y terminamos con otro punto bajo. ¿Ven? Hemos tejido así para darle esta forma, como esta curva que acaba creciendo como la hoja. Bueno, ahora vamos a tejer de este lado de las cadenas, pero aquí hacemos una cadena y pasamos aquí a este lado y vamos a ir escondiendo esta hebrita que nos quedó. Igual empezamos con un punto bajo, seguimos con otro punto bajo, ahora un punto medio alto, otro punto medio alto,
tejemos los 13 puntos altos que nos tocan. Tejemos 1, 2, ya voy en el 12 y este es el 13. Ahora me toca hacer el medio punto alto, otro medio punto alto, un punto bajo y terminamos aquí en el último punto con otro punto bajo. Vamos a hacer una cadena y en el siguiente punto un punto deslizado y cerramos con la cadena. Hay que dejar un poco de hebra porque esto vamos a coserlo en la parte de arriba del tulipán. De esta hoja vamos a hacer dos, ya dos iguales. Yo acá ya hice la otra. Y cómo lo vamos a pegar acá. Miren, acá donde hemos dejado la hebra va a quedar para acá la parte de arriba, porque ahí le vamos a dar una puntadita. Lo que quiero es que esto quede así. Miren, ahí como que la hoja quede aquí, un poco de la hoja se ve aquí donde está el tulipán, así. Entonces, y la parte de acá lo voy a pegar aquí. Miren, de la mitad de la hoja para abajo le vamos a echar silicona. Echamos un poco de silicona nada más, no tanto. Vamos a hacer, igual medimos aquí donde queremos que quede esa parte y acá abajo lo pegamos. ¿Ven? Pegamos ahí. Hemos pegado la mitad, más o menos hasta ahí. Ahora igual le echo silicona acá porque voy a pegar la otra hoja. Igual el hilo lo dejo para arriba porque voy a coserlo acá. Entonces así lo mido con la otra y lo pego ahí. ¿Ven? Ahora si ustedes quieren los ponen y lo cosen, pero para mí es más práctico pegarlo. Ahora aquí también le voy a echar un poco de silicona para que pegue aquí, y en el otro lado vamos a hacerlo igual. ¿Ven? Solo que cuando es silicona fría hay que agarrarlo un rato hasta que seque. De repente si trabajan con silicona caliente seca más rápido, ¿cierto? Pero este se demora un poco, entonces hay que agarrarlo. Por este lado también voy a hacer lo mismo. Le voy a echar acá igual un poco de silicona para que pegue ahí. Vamos a sujetarlo un rato ahí hasta que pegue. Ahora esta parte de acá le voy a dar una puntadita ahí. Ya puse la aguja lanera, lo pongo así, más o menos ahí. Agarramos un puntito de acá nada más, un punto del tulipán así, ven, y el punto de la hoja. Pasamos una vez, de ahí por acá mismo pasamos por la hoja, por el mismo punto donde hemos pasado, porque vamos a pasarlo dos veces, y ya esta es la segunda vez. ¿Ven? Aquí hacemos un nudito así y ingresamos por ahí mismo para perder el hilo, así, y listo. Aquí cortamos así, ven. Ahora este lado igual vamos a darle una puntadita ahí. Miren, ya está, y así nos quedó. Miren qué hermosa quedó, qué hermoso quedó el tulipán. Yo hice 4 de diferentes colores, se los voy a enseñar. Estos de aquí, he hecho estos 4 tulipanes, miren, ven, así para que los puedan ver mejor.
Miren qué hermosos quedan. Ustedes lo pueden hacer en los colores que más les guste. Ahora, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, no olviden darle like, de comentar y de suscribirse al canal para que les puedan seguir llegando las notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Espero que se encuentren súper bien y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.